Bienvenidos, ¿cómo les va? La segunda edición de DTV. A los revoltosos hagan silencio, por favor, en la sala, porque ya estamos al aire. ¿No? A los revoltosos. A mí tampoco. No, claro. Bueno, acá estamos en vivo con mucha información a la espera de los anuncios económicos que va a haber esta tarde a partir de las 5, un mensaje grabado que hoy temprano nos informó el nuevo vocero presidencial que a partir de esa hora iba a haber anuncios, y también lo que trascendió, y eso hace la actividad de la Cámara, es que no va a haber una ley ómnibus, sino que va a haber distintos paquetes de leyes, no sé, van a ser distintos colectivos de línea Se habla que de van a 3 llegar leyes. al Congreso de la Nación, así que va a ser un verano de hiperactividad. Y se habla de entrada por diputados, ¿qué tal? Buenas tardes. Por Buenas diputados tardes. y por senadores. Por Fue senador. lo que ayer nos dijo Victoria Villarruel en la Casa Rosada. Perfecto. Esta mañana, bueno, como vos bien decías, Adorni, con medidas específicas, 3 puntuales, reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, Sí. control de los contratos en el último año. Suspensión de pauta publicitaria. Y suspensión de pauta publicitaria, son las 3 medidas anunciadas. Reunión de Gabinete Nacional, ninguna información de lo que trascendió ahí adentro, silencio de radio, absolutamente nadie, ningún vocero, ningún funcionario Pero dijo sí nada. se de lo que- paseaban ahí para que viéramos, ¿no? Bueno, Frente a los sí. periodistas. Una pequeña declaración. Así nos dábamos cuenta quiénes entraban, quiénes salían, qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, Se habla, Meli, ya- de 3 leyes, ¿no? Se habla Sí. de una reforma impositiva que sí o sí debería entrar por la Cámara de Diputados. Todos los temas impositivos sí tienen origen en la Cámara de Diputados. Después se habla de una reforma del Estado y también de desregulaciones que sí podrían en algún caso ingresar por la Cámara Alta. No sabemos si esta semana, miércoles No o jueves, estaba, si era jueves, viernes, no estaba definido. o la semana próxima. le damos la bienvenida a la flamante diputada Sabrina Selva a esta pantalla y también a esta cámara. Hola, ¿cómo estás, Sabrina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, te tutea. Bueno, yo te Sí, tuteo. una por cuestión de favor. edad. Por Pero acá hay un favor. requisito para los que vienen de Mercedes. El salamín. Salame. Faltó, prometo la próxima. Pero lo que pasa Sé es que con el Y esta calor hora, no es además. compatible con esta temperatura por ahí. Claro. ¿No? O sea, como No, que sí, va. para cuando caiga el solcito. Bueno, ¿con qué te quedas de lo que fue el discurso inaugural del presidente de la Cámara? No, en primer lugar, creo que fue un momento en donde era un momento muy particular, ¿no? En una asamblea legislativa a la que el presidente le dio la espalda. Realmente me pareció una falta de respeto a la institucionalidad, en primer lugar, pero el discurso me preocupó todavía más. Creo que las medidas y el análisis, sobre todo el contexto que hizo el presidente, que para mí es muy ajeno a la realidad, que realizó comentarios en torno, por ejemplo, a la inflación esperada, con un Instalada, dijo. instalada de un 15.000%, que no tiene nada que ver con los números de la realidad. Creo que fueron todas frases para justificar las medidas de ajuste que se van a llevar adelante. Nosotros desde el bloque de Unión por la Patria tuvimos reuniones previas, todos los integrantes del bloque, y decidimos encarar este proceso con mucha responsabilidad. Creo que la primera pauta de eso fue que como bloque, pese a ser la primera minoría del Congreso, respetamos la línea sucesoria presidencial y avalamos al presidente de la Cámara de Diputados que propuso el presidente de la Nación. No se fueron dando así consecuentemente las actitudes por parte del oficialismo. Los escuchaba recién a ustedes, esa incertidumbre, improvisación en un montón de cuestiones. Nosotros también como bloque de diputados y diputadas las tenemos al día de hoy. No sabemos si esos proyectos de ley van a estar ingresando en el día de mañana o no. No tenemos definiciones en torno a cuáles van a ser esas medidas. Sí, obviamente el compromiso y la responsabilidad de abordarlas y analizarlas a cada una de ellas sin entorpecer las modificaciones que el oficialismo quiere hacer, porque somos muy respetuosos de la voluntad popular, pero también queremos que este gobierno también sea consciente que el 44% de los argentinos y argentinas eligió otro proyecto y nosotros tenemos la responsabilidad también de defender esos intereses. Claro. Diputada, de lo que se escuchó hasta ahora, por ejemplo, ¿cree usted que hace falta una reforma impositiva, una reorganización del Estado, de la estructura del Estado y desregulación de algún tipo de medidas administrativas? ¿Cree que esas cuestiones de las que se hablaron deberían ser parte de leyes? Sí, es que en carácter general uno piensa que sí, incluso reitero, siendo respetuosos de que hay un gobierno que la ciudadanía avaló. Creo que es paradójico, estamos ante un gobierno que fue elegido por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que estuvo toda la campaña hablando de que era necesario hacer un ajuste fiscal.
Y nosotros, siendo respetuosos de esos, vamos a analizar esas medidas. Lo que sí no vamos a hacer es dejar de lado a quienes hoy sufren la realidad económica más que otros sectores de la sociedad, y estaremos tratando de defender esos intereses. Somos respetuosos, por ejemplo, de la modificación de la estructura del Estado. Yo en eso comparto que es el gobierno actual y el presidente electo quien tiene derecho a reconfigurar sobre todo el organigrama estatal acorde al funcionamiento que quiere este presidente llevar adelante. ¿Qué significa esa definición que da el vocero presidencial del trabajador militante del Estado? ¿A qué crees vos que hace referencia y si en tal caso se puede identificar un trabajador militante? Yo creo que es un prejuicio, en primer lugar, creer que todos los trabajadores estatales forman parte del Estado nacional o del Estado provincial o de los estados municipales porque son netamente militantes. Yo sí creo que hay muchos trabajadores del Estado que tienen vocación por lo público y que por eso también pertenecen a la órbita estatal, y me parece que no hay que meter a todos los trabajadores del Estado en la misma bolsa. Espero que ese sea el criterio a la hora de hablar de cumplimiento de horarios, de cumplimientos, yo creo en los trabajadores militantes. Yo soy una militante que elige lo público por vocación, que toda mi vida he elegido esta vocación. He trabajado también en el sector privado, pero me parece que menospreciar y usar esa frase para menospreciar a todos los trabajadores estatales no puede ser la forma. Te consulto por el discurso de ayer del gobernador Axel Kicillof. Sos diputada, representa a la provincia de Buenos Aires, se posicionó de una forma muy respetuosa hacia el gobierno nacional, pero desde la vereda contraria, y diciendo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires depende fundamentalmente de la coparticipación del Tesoro. Habló de que le corresponderían realmente el 40% de la coparticipación y solo recibe el 22%, y se definió también, a partir de lo que vos estás hablando, del organigrama nacional y de la ley de ministerios, que toda la relación con los gobernadores va a pasar por el Ministerio de Economía. ¿Qué ves en esa definición de parte del presidente Javier Milei? No, es una definición política, y nosotros también desde el bloque de diputados y diputadas de la Nación somos respetuosos de ello. Yo tuve la posibilidad de estar acompañando ayer al gobernador en su asunción junto con Verónica Magario. Creo que coincidimos en el planteo, en esto de ser respetuosos de la voluntad popular, pero también hacer valer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la mayoría de las y los bonaerenses eligió otro color político para gobernar la provincia, y que eso implica que el gobierno nacional también debiera ser respetuoso de por lo menos dar las discusiones que el gobernador de la provincia de Buenos Aires quiera dar, porque también tiene el aval de la voluntad popular para eso. Y cuando Axel habló de la coparticipación, que es un tema que viene hace tiempo discutiéndose, me parece que es un momento para dar esa discusión, siendo respetuosos también del contexto nacional que va a vivir nuestro país. La provincia de Buenos Aires va a necesitar también de ese esfuerzo un poquito mayor, pero Axel lo dejó muy en claro, siempre siendo solidario con el resto de las provincias, creyendo en un sistema federal que tiene que funcionar. ¿Qué te parece la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados? No lo conozco personalmente, o sea, no voy a hacer ninguna aseveración personal en torno a él. Obviamente sí, como lo dije, respetuosa y respetuosos fuimos todos en nuestro bloque de entender que la persona que el presidente de la Nación eligiera para presidir la Cámara de Diputados, pese a que nosotros teníamos la mayoría para que eso no sucediera, fuimos respetuosos de la institucionalidad y de la línea sucesoria, así que espero que pueda estar a la altura, y obviamente tendrá la colaboración de todo nuestro bloque para ir afianzando las medidas que se tengan que llevar adelante también, y trabajando para que la Cámara funcione, que me parece que es lo más importante. ¿Y la continuidad de Germán Martínez como jefe de bloque del Frente de Todos o de la Unión por la Patria? Sí, nosotros, yo lo conozco a Germán, obviamente porque mi papá fue diputado, así que conozco cómo trabaja Germán, conozco de su compromiso, de su responsabilidad y de la manera en que fue llevando la conducción de un bloque que es grande, que es amplio, que es federal, lo cual amerita un esfuerzo doble, ¿no? Conducir a un bloque de más de 100 diputados no es fácil, pero Germán tiene la impronta y el compromiso para llevarlo adelante, así que particularmente estoy contenta que él siga siendo el jefe del bloque. Recién hizo referencia a la coparticipación federal. ¿Qué opina que hay que hacer? Porque, a ver, voces del gobierno nacional dicen revisémosla.
voces de la provincia de Buenos Aires, como usted, también dicen revisémosla. Voces de las provincias chicas dicen no se toca. ¿Usted cree que es una ley? Una ley convenio. ¿Le parece que debería el Congreso empezar a revisarla? Yo creo que sí. Yo estoy convencida de que sí. Incluso hasta en discusiones fuera desde lo pragmático, desde lo técnico, legislativo, de qué es lo que hay que discutir en torno a la coparticipación. Yo creo que es una discusión política también que hay que dar. Yo siempre digo, entiendo las realidades de las provincias del interior de nuestro país. La provincia de Buenos Aires también tiene un interior. Y me parece que esas realidades también hay que tener en cuenta a la hora de definir hacia dónde van los recursos. Tiene un conurbano con mucha pobreza, con mucha gente, mucho volumen de gente en bajas condiciones que, o mejor dicho, niveles de desarrollo bajos, claro, que deben ser contemplados también. No solo la realidad, digo, del conurbano y del AMBA, que obviamente son realidades por ahí similares a realidades difíciles que atraviesan otras provincias del interior, sino también, digo, ver el lado positivo. Digo, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay economías regionales, hay desarrollo productivo y me parece que hay recursos que destinemos ahí también van a ser también en beneficio de todo el país. Y diputada, estábamos hablando, bueno, de un año que empieza ya, un año parlamentario que empieza ahora, con probable llamamiento a extraordinarias. ¿Qué temas son particularmente los que a usted le interesa? ¿Qué comisiones le gustaría integrar? ¿Qué proyectos trae, por lo menos en su cabeza o con su equipo? A mí, bueno, yo vengo de la Administración de Parques Nacionales, la agenda ambiental es algo que me interesa muchísimo. Tristemente creo que no va a ser una prioridad de este gobierno, pero me parece que igual tenemos que hacer el esfuerzo para ponerla en agenda, porque no es más que el cuidado de nuestra casa común. Me interesaría participar en la Comisión de Energía, porque sé que también en nuestros recursos naturales hay un montón que podemos aportar al desarrollo de la Argentina. Y me interesa muchísimo, me interesaría participar de la Comisión de Economías Regionales, teniendo en cuenta esto, ¿no? Digo, la importancia y la trascendencia que tienen las economías regionales en la provincia de Buenos Aires particularmente. Claro. Sabrina, te pregunto por qué haciendo un paralelismo con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, en aquella oportunidad, lo que era el bloque del Frente para la Victoria, cuando se iniciaron las sesiones y había asumido el expresidente, hubo un desmembramiento del PRO, hubo sectores, del Frente para la Victoria, hubo sectores que en un principio apoyaron justamente al nuevo gobierno. ¿Cómo estás viendo en estos momentos el estado de sinergia dentro del bloque, la unidad? Hubo un pequeño desprendimiento, hay un unibloque del diputado... no recuerdo. ¿De qué sector? Guillermo Nopek, gracias a eso te estaba haciendo la señal. Yo le hacía así con la mano y digo, ¿qué paracaídas le tiro? No entendía cuál de todos los botones tenía que activar. En definitiva, ¿cómo estás viendo la situación justamente del bloque de Unión por la Patria? No, hoy el bloque está en total unidad, salvo estas dos situaciones puntuales del diputado Snopek y del bloque salteño que se abrió por consideración y entendible, ¿no?, que empiezan a surgir desde los gobernadores, pero hemos tenido ya varias reuniones de bloque, los 102 diputados que conformamos hoy Unión por la Patria, 101 seríamos en este momento, y la verdad que entendemos que la unidad de nuestro bloque también va a ser una fortaleza para poder defender la agenda que nos transmitió y que nos dio la sociedad para defender, así que entendemos que es una prioridad. Hoy el bloque está unido en ese sentido, obviamente con un montón de discusiones internas que quedarán en lo interno, porque entendemos que la unidad es muy importante para encarar todo el desafío que viene. Vos misma mencionaste que tu papá fue diputado, nosotros lo queremos mucho porque vino mucho a esta pantalla, la verdad que es una persona muy, muy predispuesta siempre a dar entrevistas, muy generoso con su tiempo. ¿Qué consejos te dio? Porque no te toca ocupar una silla fácil, ¿no? Es una responsabilidad enorme en un Congreso además que tiene las fuerzas muy divididas, entonces me imagino que va a ser un año por lo menos de mucho grupito de WhatsApp, mucha reunión, mucho Zoom. ¿Qué consejos te dio? No, el primero muy desde lo personal, que sea yo, que trate de construir mi agenda, mi perfil y mi equipo. Y en segundo lugar, que nunca deje de trabajar en bloque y de manera colectiva, entendiendo que el desafío que viene amerita eso. Y después estará ahí, obviamente, dando consejos a medida que la agenda parlamentaria se vaya llevando adelante. Diputada, usted, bueno, es una de las diputadas jóvenes que va a tener este Congreso y la juventud fue uno de los pilares para el triunfo de La Libertad Avanza y del presidente Javier Milei. Sí. ¿Cuál cree que son las demandas que ellos lograron advertir?
Creo que son muchas. También debo reconocer que muchas de esas demandas claramente no logramos responder. Me parece que hay un sector joven que lejos de haber elegido votar en contra de la educación pública o de la salud pública, votó en contra de otros mecanismos de la política que yo como joven, no tan joven por ahí como esos jóvenes, creo que son discusiones que hay que dar. Creo que la sociedad y los jóvenes en particular nos demandan una nueva forma de hacer política. Yo, dicho esto, también digo, yo creo en la política como una herramienta de transformación y quienes nos involucramos en política tenemos que defenderla como una herramienta. Yo a veces me molesta mucho cuando quienes se involucran en política vienen a denostarla, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que tratar es de llegar a los jóvenes con un mensaje que logre visibilizar eso, que desde acá y desde la política es desde donde vamos a transformar las cosas. Claro, y en ese sentido lo que decía Mauricio también se notó como un recambio incluso de caras, ¿no? De personas que además de ser jóvenes no vienen de la política. De hecho, el propio Martín Menem, si bien tiene la herencia de esa familia tan vinculada a la política como son los Menem, en verdad él viene de la actividad privada. Hace 2 años recién que estableció contacto con Javier Milei, fue un poco la persona que le facilitó el contacto con su tío, con Carlos Menem. Entonces, digamos, también va a tener una característica, me imagino, distinta este Congreso, porque no todo lo que conocíamos que hasta acá sucede o la manera en la que hasta acá se salen las leyes, por ahí ahora empieza una era completamente distinta o un paradigma distinto. Yo creo que sí, incluso me parece enriquecedor, ¿no? Digo, que personas que no vienen de la política se involucren a participar en este sentido, de creer que desde acá se pueden transformar cosas, se pueden debatir temas que son trascendentales para la Argentina. Y me parece que mientras esa gente nueva que se sume lo haga en ese sentido y no solo con el ánimo de romper todo, que me parece que nunca la salida puede ser esa, va a ser enriquecedor. Para mí es fundamental que personas que están en el sector privado se involucren, porque uno obviamente desde ese lugar va a entender la realidad de empresas, va a entender la realidad de pequeños productores, va a entender un montón de realidades que a veces quedan alejadas si uno se encierra, ¿no? En el mundo al que estamos acostumbrados en la política, y me parece que eso va a enriquecer muchísimo también la dinámica de la Cámara. Yo creo que se viene un recambio no solo generacional, sino modal de la política, ¿no? Me parece que hay muchas prácticas que hay que entender que no van más, entender que estamos de cara a un proceso diferente, a un gobierno distinto, y me parece que siendo respetuosos de eso, del voto popular, tratar de construir desde ahí. Sí, y me parece también como muchas cosas que la ciudadanía tiene como asociadas a la política, entre significado y significante, el ciudadano ahí asocia mucha corrupción, asocia ñoquis, asocia gente que vive del Estado sin hacer nada a cambio. Ahí también me parece que hay un desafío, ¿no? Demostrar que efectivamente hay mucha gente que desde el sector público también puede transformar esta Argentina en la que vivimos. Es que yo creo que sin el Estado no se transforman las cosas, y sobre todo por la situación que atraviesa nuestro país. Lo que sí, obviamente, yo también repudio las prácticas de corrupción, repudio que haya ñoquis en el Estado, no los niego, sé que los hay. Pero creo que tenemos que tener un proceso interno y de cara a la sociedad que demuestre que se puede trabajar con vocación en lo público, creyendo que desde el Estado se acompañan procesos, se acompañan empresas, se acompaña desarrollo, y respetando la construcción que en ese sentido se hizo hasta acá. Martín Menem reiteró la frase de Javier Milei, no hay plata en el caso del Parlamento. Bueno, ingresás a la Cámara ahora, pero ¿por dónde te pensás que puede pasar ese recorte que entendemos que va a suceder también en la Cámara Baja? Realmente no tenemos certeza desde dónde va a venir ese recorte. Yo espero que ese recorte no afecte la dinámica de funcionamiento de la Cámara. Yo creo que mientras se garantice el funcionamiento de las comisiones, que son de donde van a devenir el trabajo más importante, que es el trabajo parlamentario para analizar todas las medidas, me parece que no habría ningún problema en eso. Pero
espero que ese recorte no obstruya el normal funcionamiento de la Cámara. Ahora, vos mencionaste que venís de la actividad de parques nacionales. Sí. De la provincia de Buenos Aires. No, la Administración de Parques Nacionales es un organismo descentralizado del Ministerio, Ministerio de Ambiente. Del Ministerio de Ambiente. Es un organismo muy territorial que tiene presencia en 22 provincias de nuestro país, Sí. con 55 áreas protegidas. Yo tuve a cargo la jefatura de gabinete, que me permitió entender y valorizar la importancia de la conservación del ambiente, y Parques Nacionales no solo tiene esa pata que está obviamente de la columna vertebral, que es la conservación de nuestra biodiversidad, sino también el desarrollo turístico a través de nuestras áreas protegidas, que son nuestros parques nacionales, que también son fomento de desarrollo, de construcción en comunidad. Claro, y queda ahí pendiente en esa agenda, digamos, ecológica, la ley de humedales, Sí. que el año pasado trató por todos lados de ver la luz, incluso después de lo que nos enseñó el efecto que tuvo la pandemia también desde ese punto de vista, pero no lo logró. ¿Qué pensás que puede pasar con esa ley? Es un desafío, por eso te digo, tristemente creo que no va a ser una prioridad de este gobierno la agenda ambiental, porque digo, tenemos al mismo presidente que negó el cambio climático, Sí. Y que hablaba del Ministerio de Ambiente como un cuadradito que sobraba en un organigrama, entonces creo que no va a ser De hecho, una prioridad. no subsistió. No. No, depende Es de una la subsecretaría hoy. jefatura de gabinete. Al igual que Claro, Ciencia y Técnica, exacto. Claro. también pasaron a jefatura Que de... por eso, sí. no sé, pero digo, va a estar en el esfuerzo también de la conformación de la Comisión de Ambiente, tratar o no determinados temas, y ahí espero que podamos imponer por lo menos el debate, más allá de las dificultades que va a tener, como la tuvo hasta acá, el tratamiento, ¿no? Y diputada, ¿algún otro parque nacional, porque habitualmente se crean por leyes, cree que falta crear alguno? ¿Le parece, tiene algún proyecto? Hay uno pendiente que quedó ahí yo cuando terminaba la gestión, que es un área marina protegida, que es Frente Valdés, Frente Valdés, en Chubut. en Chubut, que obviamente será uno de los proyectos que junto a los y las diputadas que estén interesadas en eso trataré de reflotar. Había 2 proyectos que quedaron ahí también pendientes de las leyes provinciales, que son las que en primer lugar ceden la jurisdicción a la Nación para la creación de los parques, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Catamarca, que son las 2 provincias, las únicas 2 provincias en donde no hay parques nacionales hoy. Mendoza y Catamarca. Mendoza y Catamarca. Uno era en Sierras de Ambato, en la provincia de Catamarca, y el otro en Uspallata, en la provincia de Mendoza, que son proyectos que territorialmente se trabajaron muchísimo. El de Catamarca estuvo ahí por salir, estaba para tratamiento del proyecto de ley provincial que cedía la jurisdicción, o sea que estuvo ahí a punto de salir, y bueno, con la nueva conformación también no. ¿Por qué no se trató. explicás qué significa, es el tema del Parque Nacional? Me parece interesante, porque si Sí. lo tiene que ceder la provincia, lo toma la nación, Claro. ¿cómo es el...? Claro. Porque los parques nacionales son jurisdicción y dominio del Estado Nacional. Entonces la provincia, previo a la creación de un área protegida nacional, tiene que ceder la jurisdicción al Estado Nacional para poder crear esa área protegida. Por eso amerita primero el tratamiento de una ley provincial en las provincias que cedan la jurisdicción al Estado Nacional, y después a través de un proyecto de ley nacional se crea el área protegida, estableciendo la superficie, estableciendo cuál es la biodiversidad que se conserva y todos los requisitos que eso lleva. Muchísimas gracias por haber venido. No, Bienvenida gracias a la a ustedes. pantalla de TV, que como les venimos diciendo a todos los diputados y diputadas que se suman, es la pantalla de ustedes. Es para que ustedes cuenten todo, digamos, los proyectos que traen, y un poco para difundir en la ciudadanía que el trabajo de un diputado y una diputada no empieza y termina ahí en el recinto, sino que es un recorrido largo, y que ustedes se nutren mucho de equipos técnicos, y que toda la posibilidad que nosotros tenemos de transmitir en vivo a las comisiones también asegura conocer cómo se va robusteciendo una ley con la participación de toda la ciudadanía. En definitiva, nosotros hemos asistido en vivo a un montón de debates interesantes, y como nunca antes, con un montón de audiencia del otro lado muy, muy interesada en la ley de alquileres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y muchas otras. Digo, nombro algunas solo que cautivaron mucho a la ciudadanía, pero bueno, somos una herramienta también para que ustedes puedan trabajar con mayor transparencia. Muchas gracias. en Muchas serio. gracias por haber venido. Gracias. Y un saludo a tu papá. Gracias. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Está en Mercedes? ¿Ya está en Mercedes? No, ¿Está? andaba por acá. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hablando de leyes y de cuestiones que quedaron allí durante este último año parlamentario, está la Ley Nicolás. La Ley Nicolás tiene justamente ese nombre propio porque responde a la tragedia personal que vivió una familia. Allí hubo una situación de mala praxis, un chico que llega a una guardia médica en Villa Gesell con muchísimo dolor de cabeza, con una sintomatología que era conteste con que algo efectivamente muy serio
le estaba pasando y sin embargo, tal como dijo la mamá de Nicolás, se encontró con un médico que con muy poca responsabilidad se creyó que era una especie de semidios, lo desatendió, cometió mala praxis, estuvo mal diagnosticado y lamentablemente falleció. Escuchemos parte de lo que pasó en el debate con la palabra del diputado Goyan. Sí, Presidenta, para hacer una modificación al texto que está completamente consensuada, la modificación quedaría así: modifícase el título del capítulo 5 por el siguiente: verificación de la aptitud profesional del equipo de salud. Modifícase el artículo 18 que quedará con el siguiente texto: artículo 18, verificación de aptitud profesional. A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria. Ahí está la palabra del diputado Goyan, que además de ser diputado, por supuesto, es médico y fue ministro de Salud. Es muy importante, me tomo unas pequeñas palabras para decir esto, porque el aporte que han tenido los médicos que se integraron a la Cámara de Diputados para avanzar con determinados proyectos de ley, con perspectiva de rasgos un poquito más humanitarios por parte de los médicos, es porque efectivamente saben que pueden ser unos profesionales buenísimos, que pueden curarnos de una manera muy satisfactoria la salud a todos nosotros, pero que la salud claramente es algo mucho más que lo biomédico. La salud también atañe a una responsabilidad desde el punto de vista humano y emocional por parte de ese profesional. Por lo tanto, esta ley, como tantas otras que pasaron por la Comisión de Salud y que estuvieron en el debate y en el análisis de diputados que son médicos o que formaron parte del sistema de salud, es muy enriquecedor seguir ese debate y poder escucharlos, bueno, ahora en el recinto, pero con todas las intervenciones que tuvieron en la comisión antes de que viera la luz. Tal es el caso, por ejemplo, del diputado Mansi, que también es médico, que también forma parte de la Comisión de Salud y que en el debate dijo esto. Yo creo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje, y es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Así que quiero agradecer a todos, por supuesto al autor de la ley, y agradecer a todos los compañeros y compañeras diputadas de este periodo. Gracias. Bueno, la conclusión que sacaba el diputado Mansi sobre la actividad que tuvo la Comisión de Salud y cómo cada una de las leyes salió gracias al consenso, fue una ley que se colgó del último vagón del tren de este año parlamentario y logró ver la luz, y votaban de esta manera. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la ley Nicolás sobre calidad y seguridad sanitaria, con modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión. Orden del día número 721. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Sobre esta ley que se llama Nicolás, Mauri, que preparó todo el informe de lo que significa que a partir de ahora contemos con una ley que lleva, bueno, este nombre propio, en el que se esconde una historia de mucho dolor, pero del que se espera, por supuesto, nunca más alguien tenga que pasar por todo el derrotero que pasó Nicolás antes de tener un diagnóstico que lo terminó llevando, un mal diagnóstico, mejor dicho, que lo terminó llevando a la muerte. Mauri. Sí, lo decías bien, Meli, se colgó del vagón cuando se iba el tren de este periodo legislativo. Sabemos que cada 2 años cambia la mitad de la Cámara de Diputados y últimamente está siendo muy complicado la reelección de los diputados, y por lo tanto tuvimos un recinto a las 11 de la mañana y otro totalmente distinto a las 14. Bueno, en ese de las 11, que se despedía en el último, en realidad era así, el último día hábil,
que había sesiones ordinarias a partir de una prórroga. Se convocó una sesión para tratar las renuncias y la asunción de nuevos diputados y diputadas, y de pronto nos encontramos con un diputado, que creo que fue Fabio Keklas, diputado de la UCR, que dijo, pero nos quedó pendiente la ley Nicolás, ¿qué tal si la tratamos? Y se trató y se aprobó sobre tabla. ¿De qué se trata la ley Nicolás? Bueno, es una ley sobre calidad y seguridad sanitaria, conocida como ley Nicolás, en homenaje al Nicolás de Ana, que es un chico que falleció de mala praxis, y justamente lo que plantea esta ley es evitar estas situaciones a partir de protocolos que se tendrían que implementar y que vamos a detallar en todos los centros médicos. La iniciativa se basó en proyectos presentados por Fabio Keklas de la UCR y Rosana Bertone del Frente de Todos, la diputada de Tierra del Fuego. Había recibido dictámenes de la Comisión de Acción Social, Salud Pública, Legislación General y Presupuesto, y lo que hubiera ocurrido si no se trataba antes del domingo, o mejor dicho, antes del sábado, es que el dictamen se caía y había que volver a debatir. Esto no ocurrió porque la ley fue aprobada con 149 votos afirmativos y la abstención del diputado Ricardo López Murphy. Vamos a ver un poquito de qué se trata esta norma, esta ley Nicolás, que ya fue, bueno, los principios, a ver cómo tenemos que entender la atención sanitaria, la calidad de la atención sanitaria. Bueno, es la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad y segura. O sea, todos tenemos ese derecho a la equidad en el acceso a la atención sanitaria y salud con seguridad. El respeto a la autonomía de las personas usuarias del sistema de salud y el derecho al ejercicio de la ciudadanía sanitaria. Esto es, que te digan básicamente lo que te van a hacer y que vos más o menos tener una noción y quizá también poder negarte basándote también en los riesgos que pueda haber, pero por lo menos tener información, acceso justamente a la información en el ejercicio de esos derechos y el abordaje de los procesos sanitarios a través del modelo de una cultura justa, o sea, que sea justo lo que te van a diagnosticar, a su vez, más que diagnosticar, a los procedimientos que vas a tener en el tratamiento médico que fuiste a ser parte. Estos son los principios que tiene la ley Nicolás, que ahora tiene que tratar el Senado. Ahora vamos un poquito con lo que, adentrarnos un poquito en lo que son las disposiciones, vamos a la placa siguiente, de lo que abarca este proyecto, que abarca a todas las instituciones proveedoras del servicio de salud. Esto es algo que nos deja la Comisión de Salud que se va, que es una Comisión de Salud que para mí va a quedar en la historia, porque estuvo dominada, en la que viene hay que ver cómo se conforma, pero estuvo dominada. Sí, igual quedan muchos médicos todavía. Quedan muchos médicos, ¿por qué? Porque hubo una pandemia, la salud, nadie habla de salud hace por lo menos un año. Pero hace 3 años todos hablaban solamente de salud, los médicos en las provincias. Ampliando el concepto de la salud. Claro, ¿no? Inclusive desde el mismo ítem, si querés, de lo digital. También el tema de la violencia digital fue algo que se incrementó muchísimo durante la pandemia y que también fue atendido aquí en la Cámara de Diputados. Creo que la cantidad de leyes que hemos votado, Aramo dijo el mosquito, que han votado los legisladores, nuestros representantes, nuestros legisladores, ha sido muy, muy importante. Como decías vos, la cantidad de profesionales de la salud que han ingresado también a... En 2021 lo que pasó es que los ministros de salud de las provincias tenían perfil alto, por razones obvias, y llenaron la Comisión de Salud, que habitualmente, porque depende de los médicos que haya, diputados, claro. ¿Qué ocurría? Los médicos que hay, como fueron secretarios de salud y ministros, conocen el territorio y se la pasaron haciendo leyes para cambiar prácticas nocivas en todos los institutos de salud. Sí, y a mí me gusta esto, ¿no? También de lo que ellos aportaron, así como creo que lo mejor y lo que más puede enriquecer a la Cámara de Diputados, como recién lo hablábamos con la diputada Sabrina Selva, es la multiplicidad de miradas y del mundo al que pertenezcas. Cuando digo el mundo no me refiero solamente a una cuestión de corte social o geográfico, sino el mundo es tu área de conocimiento, tu mirada, tu manera de ver la vida como legislador y desde ese punto de vista traer una agenda. Por ejemplo, cuando se habla del cupo femenino, ¿no? El cupo femenino, más allá de darle equidad y posibilidad de participación a las mujeres, que de otra forma por ahí en otra época no era de tan fácil acceso, también la mujer o la mayor presencia de la mujer en la Cámara de Diputados renovó una agenda o una perspectiva de mirar, bueno, cómo de pronto en leyes que uno no se imaginaba había una perspectiva de género también, por ejemplo, en algo vinculado al trabajo o vinculado después, bueno, las licencias de cuidado es una obviedad, pero en otros aspectos, por ejemplo, la ley de las pymes o demás era, bueno, ¿qué pasa con las diversidades? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué tipo de formación tienen los médicos? ¿Cómo tratan a una persona que va a
un día a tener un hijo y algo sale mal en ese parto. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con un matrimonio que va a tener un matrimonio? Mira yo, es cero deconstruida. Un papá, una mamá que un día le dicen que su hijo que están esperando tiene síndrome de Down. ¿Cómo tiene que ser ese diagnóstico? ¿Qué tiempo tiene que tener el médico con ese paciente? ¿Qué pasa con los pacientes oncopediátricos? Bueno, toda esta batería de leyes en realidad... uno solamente se hace un ejercicio tan tonto como decir, ¿pero hacía falta una ley para esto? Y bueno, si la respuesta es sí, es que hacía falta una ley, es porque no estaba todo esto incorporado y toda esta mirada obligada a tener en cuenta. Que la respuesta de que sí, la dan quienes van habitualmente a los hospitales y clínicas de todo el país, que son los ex ministros y secretarios de salud de la nación y de las provincias, que habitualmente no son diputados, esa es la verdad. No es común que gente que proviene de las políticas sanitarias recale necesariamente en el Congreso. Ha habido comisiones de salud donde prácticamente no había médicos. Claro. Porque te tiene que dar justo. Bueno, en esta oportunidad estaba lleno y nos permitió tener leyes como esta. Proyecto, estamos hablando siempre de la ley Nicolás, el proyecto abarca todas las instituciones privadas de salud, públicas y privadas. Sí. Ahí eso es otra de las cosas que puso en valor la pandemia, ¿no? La igualación de la salud pública y la necesidad Pero lo tenés que implementar, que no es fácil. No, esto ya sé, pero lo que estoy diciendo es que puso en valor una cosa que está discutida, que el gobierno que asumió hace 3 días pone en el eje de la discusión, es lo mal que está la salud pública. Y habla de la salud pública cuando en realidad es un sistema que está compuesto también por la parte de la salud privada y la salud de las obras sociales. Se vio efectivamente en la pandemia que trabajaron mancomunadamente para resolver la situación. Entonces, creo que ahí está también otra cuestión que se sacó de la pandemia y que habla de salud, servicio de salud público o privado. Obligación para los proveedores de salud. Establecer protocolos de actuación de personal de salud tendiente a la prevención de daños evitables. O sea, cada hospital, cada clínica, cada servicio de salud tiene que mostrar sus protocolos para evitar daños sencillos que pueden llegar a ser letales, pero son sencillos de evitar en muchos casos. También diseñar planes de auditoría a los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales de servicio y monitoreo de indicadores de seguridad y del paciente. Acá tenemos una palabra clave, auditoría, que se audite. ¿Quién audita los sistemas de salud? Pensemos que las provincias tienen las grandes más de 100 hospitales, hay que auditar más de 100 hospitales, hay que tener personal para auditar más de 100 hospitales, y ni hablar los sistemas de seguridad social, en realidad los sistemas de salud privados, que son auditados por las prepagas, y los sistemas de salud, como decía recién Fabián, que tienen los trabajadores a través de las obras sociales, que son auditados por la Superintendencia de Servicios de Salud, y tenés que auditar todo. Bueno, por eso cada servicio, en realidad cada centro médico, lo que dice esta ley, tiene que tener su propio sistema de auditoría y de protocolo para evitar riesgos que tienen a veces los pacientes que podrían ser evitables y que pueden llegar a ser decisivos en algún caso. Sigamos con las obligaciones de los proveedores de diseñar programas de autoevaluación y evaluación de manera sistémica. Están muy intensos, o estuvieron muy intensos estos diputados y diputadas que conocen el sistema de salud para la evaluación y la auditoría dentro de cada dependencia, ¿no? Esto en casi todos los proyectos tienen ese punto. También implementar procesos estandarizados de atención y de vigilancia dentro del sistema de salud y disponer un método que asegure el registro de incidentes de seguridad, también las estadísticas. O sea, si vos no tenés estadísticas es muy complicado después que puedas tener un diagnóstico certero para cambiar conductas que hicieron, por ejemplo, muertes que no deberían haber existido, ¿no? Por eso también se pide, esto parece en lugares comunes, pero tenés que mostrar después como director de un hospital, director de una clínica, mirá, tengo este protocolo, tengo esta estadística, tengo este proceso estandarizado, alguien te lo mira, si escribís cualquiera, por ahí una de esas te pueden llegar a sancionar. O sea, entre esto y nada la diferencia es enorme, ¿no? Después se puede seguramente mejorar. Sigamos con las obligaciones, poner a disposición de las personas usuarias instrumentos destinados a brindar la información necesaria para la gestión de su propia salud, o sea, saber qué te están haciendo, y para saber qué te están haciendo tienen que dar herramientas para que vos lo sepas. Obviamente el que te lo está haciendo va a tratar de darte las herramientas que no sé si decir que les conviene, pero por lo menos que no lo dejen mal parado ante una situación impensada. Bueno, por eso tiene que estar previo a eso, previo al profesional, independiente de profesional, las herramientas para brindar información al paciente. También asegurar una dotación de personal de salud necesaria e instaurar una duración de los turnos. Este es un tema que Meli lo habla porque parece que cuando era chica tardaba mucho en irse de médico, alguna vez nos contó una historia, pero la duración de los turnos es un tema. Hay quienes, en una época había médicos que tardaban mucho, ahora hay médicos que tardan poco,
Me parece que por lo menos todos tienen que tardar lo necesario. Y acá, en el por lo caso, menos te piden que lo expliques. En el caso, además del caso Nicolás concretamente, la descripción que hace la madre, aparte la ley Nicolás o el debate por la ley Nicolás cae justo en toda la desatención que recibió Silvina Luna por parte de la justicia como resultado de haber sido víctima de una situación clarísima de mala praxis, aunque lamentablemente el tiempo de la justicia fue mucho más lento que el tiempo del avance de la enfermedad. Pero lo que cuenta la madre, que es lo tremendo, es que cuando el chico va a la atención médica al hospital en Villa Gesell, claramente con un síntoma que identificaba como que algo muy malo le estaba pasando, lo que primero ella dice es que el médico no se tomó el tiempo, por eso digo la duración de los turnos, no se tomó el tiempo para hacerle cosas que eran tan básicas como agarrar una linternita y hacerte llevar los ojos para un lado y para el otro. O hacer lo que se llama una observación clínica del paciente y una observación de toda su sintomatología más allá de lo que el paciente te refiere, es a ver cómo está su cara, su color de piel, a ver cómo responde a los reflejos. No hizo nada de todo esto. Obviamente esa mamá era una mamá, no era una experta en salud, pero que la enfermera en un momento le di, porque para sacárselo medio de encima, y yo supongo que debe de tener que ver con la cantidad de pacientes que tenía, con las ganas de ese médico de irse a su casa, estoy suponiendo, pero a veces tiene que ver con eso, guardias atestadas de personas, qué sé yo, aparatos especializados que están con un mal servicio o un mal mantenimiento, entonces tampoco es que todo el mundo se puede ir a hacer una resonancia o todo el mundo se puede ir a hacer una radiografía o todo. Entonces hay bueno, le duele la cabeza, pero le duele mucho la cabeza. Bueno, le duele la cabeza, que se tome un analgésico. Le dan un analgésico y el chico estaba cursando una meningitis. De nuevo, no soy médica, pero lo que explica la madre y que queda demostrado en la historia clínica, y en el caso de él queda demostrado además por el testimonio de una enfermera, la enfermera después le dijo al médico, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque no se sabe qué exactamente le termina desencadenando el caso, pero que si solamente le hubiese hecho, es contrafáctico, ¿no? Pero se supone, o la experiencia de otros médicos peritos dicen que si se hubiese tomado el tiempo de observarlo un poco mejor, podría haber detectado que le dolía la cabeza porque lo que estaba teniendo era una meningitis y no era una migraña o una cefalea. Le dolía la cabeza porque estaba cursando una meningitis, por lo tanto, ese analgésico estuvo mal recetado y también estuvo muy mal el poco tiempo que se tomó con ese paciente para poder examinarlo. Lo mandó a la casa. Salta. Por supuesto, lo mandó a la casa y bueno, mal diagnosticado y con un analgésico se termina muriendo. Hoy no te morís por una meningitis si está bien diagnosticada. Te dan un tratamiento, por ahí puede tener alguna secuela, pero no te morís de eso. Y lo decía la madre a la luz de lo que pasó con el caso de Silvina Luna. Voy al caso de Silvina Luna. Silvina Luna se hace un tratamiento estético, se va unos días de vacaciones, lo llama por teléfono al médico y como el médico la había atendido por canje, ¿qué ganas tenía el médico de seguir ocupándose de Silvina Luna? Estoy hablando de Lotoki. Le dice, me duele, tómate un analgésico, hace deporte, pero mirá que estoy hinchada, mirá que estoy teniendo como que se me están durmiendo las piernas. Tenés que caminar. Tenía metacrilato en los glúteos, le estaba migrando para el resto del cuerpo y no tenía que caminar nada. Estaba mal lo que le habían hecho, punto, se terminó. También va de la mano con esta ley la digitalización de la historia clínica, que también es muy útil porque vos ahí tenés toda la información de muy fácil acceso y vos podés con una palabra, con una palabra poner un buscador, poder poner en un contexto y en una relación toda esa historia clínica del paciente. Esa ley se aprobó creo que en febrero de este año. Sí. Fue una ley de extraordinaria. Sí, también. Se aprobó, creo que ya es ley, después se sancionó también en el Senado. Bueno, seguimos con las obligaciones para los proveedores de salud, prever medidas de protección del equipo de salud. Recordemos que estamos hablando de la ley Nicolás, de la ley de calidad y seguridad sanitaria. Estas son obligaciones para todos los que brindan salud, público, privado, obras sociales, todo el sistema. Prever medidas de protección del equipo de salud, determinar la asignación de tiempos protegidos remunerados
a los fines de garantizar la capacitación del equipo de salud y la autoevaluación. O sea, tenés que explicar todo. Claramente, por eso siempre digo que va a ser muy interesante recordar, ojalá siga esta dinámica de la Comisión de Salud, pero los actores son los que le dieron un poquito esta dinámica de decir, bueno, esto es necesario, le tenemos que decir a los servicios de salud que me expliquen cuántos tiempos dedican a garantizar la capacitación, y que parece que sí, parece que sí, porque si no, claro, la capacitación puede ser un flash y puede ser la nada misma para cumplir. No, tenés que dar detalles, a ver cuánto tiempo ocupaste, qué hiciste. Bueno, eso también es parte de las obligaciones a los proveedores de salud. Vamos a la placa siguiente para continuar con esta ley Nicolás, aprobada en la última sesión de manera express y sorpresiva, hay que decirlo, porque parecía que ninguna ley, ningún dictamen de los que había quedado pendiente iban a salir, y finalmente salió este. Sigamos entonces con las placas. Los protocolos ahí, mientras llega es interesante todo lo que se refiere a las enfermedades intrahospitalarias, digamos, ¿no? Creo que ese es otro punto en el cual también requieren las organizaciones, las instituciones de salud, tener una calidad lo suficientemente buena como para que no se generen ese tipo de enfermedades que en definitiva terminan siendo también muy dañinas y gravosas para la salud. Hay una ley también, ¿no?, al respecto de lo que tiene que ver el cuidado de los hospitales y los lugares de las instituciones de salud. Bueno, justamente, entre otras disposiciones también está un registro unificado de eventos Centinela, que son los imprevistos. Pasó algo que no esperábamos, eso se llama Centinela, y a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, el SISA, se deberían ahí de enumerar todos los eventos Centinela que hubo en cada uno de los centros médicos, para tener un estudio mucho más preciso y sobre todo estadísticas anuales, porque no hay estadísticas, claro, no se cruza información pública, privada, a su vez dentro de la información pública hay muchas lagunas, es difícil también, ¿no? Empezamos en la provincia de Buenos Aires, tiene casi 150 hospitales, cada hospital es un mundo de gente, un mundo de personal, y tenés que recorrerlos, a su vez tenés que generar estadísticas, necesitas mucho personal solamente para controlar. Igual en la pandemia, en esto, igual que en el COFESA, que es el Comité Federal de Salud, se avanzó muchísimo, justamente con el entrecruzamiento de información. Me parece bueno, acá está. Registro unificado de sanciones e inhabilitación. Las medidas disciplinarias se informarán en la Red Federal de Registros Profesionales de Salud. Esto no es el COFESA, sino una red federal de profesionales. El COFESA, que dice Fabián, es la confederación que incluye a todos los ministros de salud y también al ministro de Salud de la Nación. Con un detalle no menor, ninguno tiene más poder que el otro ahí, porque las provincias tienen el control de su salud como también de su educación. Entonces, acá no hay contralor fácil en una provincia, o mejor dicho, posible en una provincia por parte de la Nación, sino lo que hay es la posibilidad de estar todos de la mano, uno al lado del otro, tratando de hacer una política común. Por eso a veces este Congreso, cuando hace leyes donde interfiere en las autonomías provinciales, hay un poco de ruido, necesita que las leyes sean de orden público, necesita un consenso, y en este caso, yo creo que por producto de la pandemia, antes era muy difícil estas leyes, y después de la pandemia empezaron a entender la interdependencia de la salud, ¿no? Y recordemos que estamos hablando de reforma del Estado, los ministerios de salud se hicieron provinciales justamente a partir del gobierno de Carlos Menem, que tanto le gusta, digamos, al presidente Javier Milei, al igual que el tema de la educación, que se hizo por distrito desde el año 1992 también. Claro, antes eran provinciales, nacionales, y ahora son de las provincias, y a su vez las provincias tienen autonomía, ¿no? Porque la Constitución le dio todavía más autonomía y dependemos. Lo que pasa es que uno no puede no tener una consecuencia de una mala política sanitaria de una provincia. No te pasa eso. Si ampliamos el análisis, creemos que a nivel mundial termina pasando algo parecido, pero estando cerca, una provincia tiene más servicios de salud y los ciudadanos van a otra. Bueno, es algo inevitable, ¿no? Bueno, otra disposición, esta es la última placa, es obligatoria la verificación de las condiciones psicofísicas en forma periódica. Esto es importante para los pacientes, y también que el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de atención sanitaria, también sobre la legislación vigente vinculada a las temáticas de acceso a derechos de salud. O sea, el médico tiene que saber el derecho que tiene el paciente a pedir determinadas condiciones de atención, y estos contenidos deben formar parte de las residencias médicas. Obviamente también, y esto porque seguramente hay un médico o una médica escuchando, hay personal de salud escuchando, pasó acá con algún compañero que tiene algún personal, y dice, ojo que esto
también tiene que ir acompañado de una mejor infraestructura y una mejor tarea por parte de las autoridades políticas que tienen a cargo los servicios de salud de cada una de las provincias, porque muchas veces hacen imposible no solamente un protocolo, sino cuestiones más básicas. Bueno, creo que el proyecto apunta a todo también, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Sí, me parece que... No, a mí me parece que, vuelvo a decir lo mismo, la ley Nicolás, como la digitalización de las historias clínicas, como la ley Lucio también, son leyes que vienen a cambiar la mirada respecto de lo que creemos es la relación hasta hoy aceptable médico-paciente, ¿no? La mamá lo dijo muy claro, perdón, pero me quedo pegada en el almohadón de la silla. La mamá de Nicolás lo dijo muy claro, tanto aquí en las comisiones como en distintas entrevistas. Hay veces que los médicos se ponen en un lugar de semidioses y por más que uno cree como mamá o como paciente que estaría bueno que a uno le hagan un estudio más, si el médico no lo considera, no lo considera y punto, se terminó. Y eso, tristemente, en el caso de Nicolás, como en muchos otros casos, terminan en situaciones gravísimas de mala praxis, a veces irreparable, a veces inexorablemente conducen a la muerte. Yo creo que lo más importante que aporta esta ley, como muchas otras que trajeron en el debate, lo que hablábamos la semana pasada, la anterior, con la diputada Camila Crescimbeni, por ejemplo, respecto de la muerte perinatal, las violencias obstétricas y tantas otras cosas donde se reconoce que hay una relación desigual, pero no por esto las cosas tienen que seguir sucediendo como suceden hasta ahora. Que un paciente diga, yo quiero que me hagan tal cosa, ya no va a ser algo que quiere el paciente, sino que al estar protocolizado y al tener que quedar inscrito en una historia clínica digital y al quedar eso no ya a disposición del médico, sino a disposición del paciente, ya no es lo mismo, porque tal como sucedió en otras causas reconocidas de malas praxis, después desaparecen las historias clínicas, hay páginas que están arrancadas, que están borroneadas, hay complicidades médicas que uno las termina viendo porque se manejan, porque se conocen desde muchos años o porque se deben favores, entonces se encubren entre otros porque uno está en relación con el otro. El anestesista con el cirujano con el instrumentador con el dueño del sanatorio, el dueño del sanatorio con el dueño de la prepaga, están todos en una misma situación y se van encubriendo y así se fueron generando complicidades tremendas, dramáticas, y del otro lado está nada más ni nada menos que la vida de un paciente. Bueno, también es bueno con la auditoría de cada uno de los establecimientos que tienen que tener internamente y a su vez que tienen que exhibir hacia las autoridades que deben controlarlo, ¿no? Eso me parece que hay una responsabilidad interna necesaria, ¿no? Que a veces soslaya. Sí. No, iba a agregar también a esto que hablamos de la ley Nicolás. Bueno, salió el fallo hace unos días sobre la muerte de Débora Pérez Volpi. Me parece que también desde ese lugar todo lo que se refiere a la aparatología tiene que tener un contralor. Todo lo que se refiere a todo lo que es de alguna manera rendir cursos, capacitación profesional de los doctores, de las enfermeras, de los instrumentadores, tienen que ser con una continuidad, así como, no sé, digamos, nosotros de vez en cuando hacemos un curso, nos perfeccionamos, cambiamos algún tipo de conocimiento, nos incorporamos nuevas tecnologías. Creo que eso debe estar en la obligación de cualquier profesional y debiera ser incorporado como una cláusula inevitable para cualquier tipo de tratamiento, no solamente médico, sino en todos los renglones de la vida. Sí, sí, completamente. Y más aún cuando del otro lado lo que tenés no es una cosa, es una persona, una familia, una vida. Y la mamá de Nicolás tiene la firme convicción que Nicolás se hubiera salvado si le hubiera tocado otro médico con otra sensibilidad, con otra capacidad de escucha, si se hubiese dado cuenta que le estaba diciendo que le dolía la cabeza porque algo efectivamente le estaba pasando. Porque aparte es muy frecuente, no digo que sea normal, pero digo que es muy frecuente que a veces los profesionales de la salud tengan una mirada subestimante del dolor del otro, como bueno, no te quejes, bueno, no es para tanto. En las situaciones de parto y cuando se describen situaciones de violencias obstétricas también se hace mucha mención a esto de
como el recurso de la anestesia como si fuese algo que por alguna razón escatiman. ¿Y para qué? Bueno, el bancátela. Y la verdad que no, el bancátela nada, porque si uno le está pasando que tiene dolor, ya cambió el chip, ya el paciente no tiene por qué pasar dolor, no hay por qué pasar dolor en el dentista, no hay por qué pasar dolor en un examen médico, no hay por qué pasar dolor. Y si hay un dolor, el dolor es un síntoma de que algo a ese cuerpo le está pasando. Con todo esto también me parece que los diputados médicas y médicos que además vienen de distintas formaciones, de distintas áreas dentro de la medicina, porque el diputado Mansi, que lo escuchábamos, es un diputado que está más bien vinculado a la psiquiatría, lo mismo el diputado Goyán, son distintas especialidades. Bueno, ahora la diputada Chala también, pero que se fue a la provincia de Tucumán, pero hemos tenido una comisión de salud con muchos médicos que tuvieron una mirada muy enriquecedora con toda esta agenda. Hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más noticias para que no te pierdas ningún detalle de la actividad parlamentaria. Yo creo que ha crecido un montón el canal, sinceramente. Política. Lo veo así, en la inserción de contenidos, más de lo que pensamos. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mi foto es básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, hay momentos que tienen que ver con ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda.
Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Debo decirle respecto a Diputados TV que muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho. Siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados. De modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones. El gobierno de Javier Milei ya tiene 2 días, ya ha tenido 2 reuniones de gabinete. Se espera para dentro de 1 hora, 2 horas, un mensaje grabado del ministro de Economía y algunos de esos anuncios también empiezan a quedar esbozados porque ya hubo distintos contactos establecidos con los periodistas a través del vocero presidencial. Algunos de esos proyectos van a pasar por acá por la Cámara de Diputados, pero tiene todos los detalles para contarnos más Fabi.
Sí, efectivamente, 2 conferencias de prensa y una información acerca de la reunión de gabinete son las intervenciones que ha tenido en público hasta ahora el vocero presidencial Manuel Adorni. La consigna fundamental del gobierno nacional es no hay plata. Y detrás de estas 3 palabras está la estructura de lo que vienen bajando en sus distintas relaciones, declaraciones, los distintos funcionarios, la palabra devastado, desmadre, una situación financiera calamitosa, los adjetivos que uno pueda buscar y conocer del diccionario de la Real Academia Española son los que están aplicando en estos momentos cada uno de aquellos funcionarios que se conceden entrevistas. Hoy lo hizo, por ejemplo, Diana Mondino. Un minuto pudimos hablar los acreditados en la Casa Rosada y ella se refirió, cuando le consultamos acerca de los precios y la situación, dijo, bueno, esto es el resultado de un crecimiento prácticamente descomunal de la emisión monetaria, y también se refirió a lo que podía llegar a pasar con otro tema que vamos a tocar ahora, que es con la pauta oficial, o sea, el subsidio, la entrega de dinero hacia los distintos medios de comunicación. Pero vayamos por parte, como dijo Jack, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con lo que es el título general de esto, y es evitar una catástrofe económica. Esto fue el enunciado fundamental de esta mañana de Manuel Adorni, el que recorrió todas las agencias de noticias y estuvo en boca de todo el periodismo nacional. A partir de esto, las medidas que se van a implementar y se fueron anunciadas también esta mañana, venían siendo recomendaciones, se venían conociendo borradores. Bueno, el decreto que conforma la ley de ministerios también es un anuncio en sí mismo, el hecho de reducir la cantidad de secretarías, ministerios y subsecretarías. Pero vamos un poco más al detalle. Fuerte recorte fiscal, esto fue lo que había dicho ayer a la mañana, y acompañada con medidas de expansión en las partidas sociales. Ahora, este punto todavía no fue aclarado, no fue tocado. Consulté, Meli, Mauricio, a el sector del nuevo Ministerio de Capital Humano. Todavía no tienen en claro cuál va a ser. Se supone que debería dar alguna información Caputo hoy a las 5 de la tarde, pero no está claro que vaya a enunciar los paliativos. Uno cree que dentro de las palabras de este mensaje, que va a estar grabado y emitido aproximadamente a las 5 de la tarde por el Ministerio de Economía, debería haber un balance entre aquello que ha dicho Javier Milei, el presidente, que va a suceder, que es un gran ajuste, con una atención a aquellos sectores más desprotegidos. Se pondrá en valor, habrá que escuchar en definitiva cuál es el mensaje que tenga el ministro Caputo. Bueno, hoy a la mañana, quite de privilegios. El presidente Milei dio la orden de realizarlo con urgencia. Y en base a esto, todo lo que tiene que ver con la reducción de la estructura del Estado. Vamos a ver un poquito más con detalle qué es lo que se vio en el DNU y cómo lo anunció hoy a la mañana justamente el vocero presidencial Manuel Adorni con respecto, por ejemplo, a la disminución de la cantidad de ministerios. Pasaron de 18 a 9, se redujeron un 50%. Las secretarías disminuyeron de 106 a 54, prácticamente un 50%, y las subsecretarías de 182 a 140. Estamos hablando de aproximadamente un 25 o 30%. A resulta de todo esto, se eliminó el 34% de la totalidad de los cargos, es lo que dice. Ahora bien, si hacemos un análisis más fino y más detallado, que un ministerio pase a ser secretaría no quiere decir, como lo dijo el propio Adorni, que vayan a desaparecer o a, digamos, de alguna manera salir de la plantilla del Estado directamente a los trabajadores. Tenemos ministerios como el de la mujer, que bueno, ha sido muy criticado por su labor la ex ministra. Lo que se reducen, disculpa, lo que se reducen son los cargos políticos, no necesariamente el personal de planta, ¿no? Efectivamente. Hay menos funcionarios, si hay menos ministerios, no necesariamente el personal de planta, lo que sí seguramente hay menos demanda de contrataciones para personal de refuerzo, ¿no? Claro, personal de refuerzo, y habrá que ver, como ahora lo dijo
de alguna manera, el inventario y el contexto general de si efectivamente toda esa planta está trabajando. Para esto, ¿qué va a hacer? En primer lugar, poner en valor la presencialidad. Un 100% es lo que quiere que asistan los trabajadores del Estado a las distintas dependencias y evaluar si con los contratos del último año del Estado se han hecho de alguna manera presentes aquellas personas que han sido destinadas en su nuevo cargo. Ahora, eso de la presencialidad total es una manera de determinar, o sea, que cuando vengan las personas a ver si efectivamente tienen una función para cumplir. Sí, eso es lo que... Hay muchos organismos de independencia del Estado que ya lo hacen porque ingresan y dejan su huella digital, hay un registro, a qué hora entran, a qué hora salen, cuáles días no asistieron, si estuvieron realizando una comisión de servicio en alguna otra dependencia, un viaje. Esto es una cosa cotidiana en muchas dependencias. Claro, ayer la canciller Diana Mondino, pero que, digamos, por su comodidad frente a los medios sigue yendo como invitada y habla de algunos temas vinculados a la economía. Le preguntaban exactamente esto y ella hizo una declaración muy fuerte. Dijo que hay personas muertas que están cobrando, pero no pensiones, sino que están cobrando sueldos, que están como activas en la plantilla del Estado y que están cobrando sueldos. Y le repreguntaron en La Nación Más y le dijeron... ¿usted tiene constancia que eso es así? Sí, dice, ya van a ver. Hay muchas personas muertas que siguen cobrando como personal activo. Ahora, también dijo, me parece importante porque hay un fantasma muy reciente que es lo que pasó durante el gobierno de Macri, que fue como, digamos, medio como que se pasó... Ya no fue una motosierra, nunca me sale el electrodoméstico, ya no fue una motosierra, fue, no sé, una... No es un electrodoméstico la motosierra. Bueno, pero me entendés lo que te quiero decir. Tengamos en la cocina. Bueno, pero me entendés a lo que me refiero. Sí, fue como... digamos, un terremoto, digamos. Un terremoto y fue muy cuestionada la manera en la que se le comunicó a los empleados que ya no seguían formando parte, como medio que fue como al tuntún, como que se corta por acá y sacó todo esto. Así fue. Ayer Diana Mondino dijo en esta entrevista que le hicieron que bueno, que de nuevo dijo lo mismo que Adorni, que se queden tranquilos aquellos que cumplen funciones y que aquellos que tienen un rol importante en el Estado, y además incluso aquellos que cumplen con una función en el Estado y lo hacen de manera telemática, porque bueno, hay casos en los que efectivamente pueden hacerlo, está comprobado, o tienen alguna condición prevalente de salud que hace que es conveniente que lo hagan de sus casas, por ahí alguna discapacidad o alguna enfermedad que haga que todavía no puedan volver o estén exculpados de volver. Pero, de nuevo, me parece que esto lo que genera es mucha incertidumbre porque a veces uno no tiene en claro quién va a controlar, ¿no? Sí, la manera, claro. De hecho, la propia Mondino dijo, bueno, cada uno sabe si está cumpliendo su tarea. Sí, el tema es que lo sepan los que lo tienen que definir la situación de cada uno de los trabajadores. Claro. También sucede en estos momentos en algunas dependencias del Estado que no hay una persona nombrada por el nuevo gobierno para realizar la transición y esos trabajadores se encuentran sin tarea hoy. Claro. Hoy esa es una situación que, por ejemplo, en algunos sectores de la Casa Rosada se ve y en algunos ministerios también, porque no hay designado un responsable nuevo de la Secretaría, de la dirección, y eso está faltando. Ahora, igual sí, por ejemplo, lo que yo también escuché es que en muchas secretarías del Estado les han dicho si les interesa continuar. O sea, no es que tampoco porque seas directamente de otra gestión se quedan afuera. No, de hecho hay muchos voceros que en estos momentos empezaron a trabajar para funcionarios del gobierno anterior. Muchos vocerías de prensa que están trabajando ya en estos momentos. Sé, por ejemplo, en la parte de innovación, por ejemplo, me contaban esto, que distintas direcciones, cuando yo digo secretarías me refiero a secretarías de Estado, ¿no? A direcciones que son todas estas que fueron reducidas en 40. Las que fueron quedando tampoco es que todos ya están en la calle.
No, además están son readecuando. profesionales, es gente muy capacitada, que tiene, muchos de ellos son de carrera. Después está por y ver también hay mucha si gente, efectivamente... y también hay mucha gente que seguramente estará participando de algún tipo de engaño que efectivamente desde la casa dice que está haciendo algo que no lo está haciendo. Puede pasar también, claro. Viste, como cuando igual, dicen, bueno, el día que vuelvan todos los que tienen que volver no entran en un lugar. Bueno, también eso sucede. Una de las cosas que dijo hoy Adorni esta mañana es que justamente todos los funcionarios van a tener que rendir cuentas de que están trabajando o no están trabajando. Yo creo que... Y de su gente. No, claro, pero lo que me refiero, estamos hablando de funcionarios, de todo empleado del Estado. Cualquier empleado del Estado es un funcionario. Y de su gente a cargo. Y si de se también, niegan, por van supuesto, a tener aquellos sanciones. bueno, ¿quién podría negarse? ¿Cómo alguien puede pensar que se puede negar a decir en qué está trabajando? Eso es lo que yo planteo. Bueno, salvo también. que no estés trabajando. Y bueno, está bien, pero negarse a decir. Y después está a ver cuánto efectivamente representa esto del PBI. Claro. Y si es una reducción que tiene que ver con un mensaje político o tiene que ver con una necesidad efectiva de achicar el Estado por estas cuestiones. Sí. Pero eso es una discusión. Habitualmente el Estado Nacional, encima, no sé si tiene una gran cantidad, igual que la provincia de Buenos Aires, que seguramente no, una gran cantidad de empleados por habitante. Muchas veces las provincias más chicas son a las que se le recrimina la cantidad de empleados públicos por habitante. El Estado Nacional, recordemos, hoy decíamos que había cedido hace más de 30 años ya la salud, la educación, tiene solamente las universidades, tiene las Fuerzas Armadas y tiene una estructura administrativa que, teniendo en cuenta que es financiada por todos los argentinos, tampoco es tan grande, obviamente, no es lo mismo 9 ministerios que 18, pero tengamos en cuenta que no tiene dependencias grandes, al no tener hospitales, al no tener escuelas, al no tener, bueno, la sede de la Policía Federal, no sé si son tantas como deberían ser, cosa que por ahí en una provincia la policía local tiene mucha dependencia, mucha presencia. Creo que la presencia del empleo público no representa un gasto tan grande, pero coincido con vos, Fabián, que acá hay un mensaje, sobre todo porque en la plataforma de Javier Milei dice claramente que con los empleos de carrera él no se mete, que se mete con el resto, o sea que no está buscando un gran ajuste, sino más bien un mensaje, un emprolijamiento, y si hay una búsqueda de superávit fiscal, cualquier peso vale, ¿no? Sí, bueno, hay que ver, yo estoy de acuerdo, cualquier peso vale, ahora, ¿qué es lo que se elimina? Porque esa frase de Mauri tiene indudablemente un cara y seca. Si vale cualquier peso, hay que ver si efectivamente... Cualquier peso que te pueda sobrar, si no te puede sobrar, digamos, que te pueda sobrar, sí. Bueno, hablar armado del inventario general con el estatus de todo el personal de la Administración Nacional. Vamos a la siguiente placa. Bueno, todos los contratos realizados en el último año, como dije, serán auditados. Este es un tema también polémico, empezó a aparecer en algunos medios, a qué se dedica la Universidad de Buenos Aires, cuál es el tipo de relación que tiene con las empresas. En general, durante los gobiernos del peronismo, se recurre mucho a las universidades privadas para hacer convenios con empresas del Estado, para generar un diálogo y así supervisar determinadas acciones. Bueno, esto es lo que están planteando. Presencia de administración. Bueno, y este tema que tiene que ver con la suspensión de la pauta oficial. Justamente sobre esto, Meli y Mauri, le pregunté hoy a la mañana a Diana Mondino, en la Casa Rosada. No dejás en paz a nadie vos, ¿eh? ¿Cómo? No dejás en paz a nadie, ¿no? Uno prende no, la tele a la mañana porque pensaba en muchísimos medios comunitarios, en muchísimas localidades del país en las cuales efectivamente cumple una función social, y el único acceso que pueden tener a un sostén es de la pauta oficial. Bueno, la respuesta de Mondino fue, lo tendrá que sostener su comunidad. Bueno, hoy hablé con Luis Delía. Luis Delía tiene una radio y le pregunté concretamente cómo va a subsistir. Dice, bueno, y además fue más allá, le dije, ¿cuánto es la pauta? Me dice, la pauta es de 600.000 pesos. O sea que tampoco es una pauta que, digamos, si la tengo es de ayuda, pero si no la tengo tampoco es que me tire el medio para abajo. Vive de los oyentes y de la pauta privada. Pero todo esto se desprende porque
hace un tiempito salió un cruce entre Julia Mengolini y Yanina Latorre. Yanina Latorre, sí. Yanina Latorre, que le decía, bueno, que es una vaga, que va a tener que ir a buscar guito a otro lado, que se va a quedar sin trabajo, bla, 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 porque salió un informe donde dice cuánta pauta recibe ella con Futurock. Y eso estaba en un informe, en un comunicado concreto. Espérate que te iba a decir, porque era una pauta que no se le parecía a los 600.000 pesos, era una pauta en millones de pesos. Sí, bueno, pero ahí yo lo que independientemente de lo que voy, es que en líneas generales se cuestiona la pauta por quizá el importe que recibe el medio. Creo que ahí hay cuestiones que tienen que ver con la defensa de más voces y más pluralidad, que tienen que ver con de qué forma el gobierno nacional la distribuye. Está bien, pero yo voy a decir algo que es antipático. Yo sé que es antipático, que me va a ganar muchos enemigos con lo que digo. La realidad es que desde todos los lados nos están diciendo el país está en terapia intensiva, no hay plata. Entonces, ¿por qué? Digamos, está fantástico que un medio esté ahí y esté ahí para cuestionar, para denunciar, para contar, para hacerse para preguntas. apoyar, para lo que sea. O para apoyar. Pero uno tiende a pensar que durante una determinada época recibieron más pauta aquellos que decían cosas que iban de la mano con lo que les gustaba que se diga. No es que lo tienden a pensar, es medio como yo que termina... Ahí disiento con vos. A ver, si tenemos un minuto más te lo explico, digamos. En líneas generales, en particular el gobierno de Alberto Fernández, mantuvo la pauta a todos los medios. Se la aumentó a aquellos que no tenían. Pero lo que eran los grandes medios de comunicación, se la sostuvo y se la aumentó. Si justamente una de las recriminaciones más importantes dentro del propio Frente de Todos fue el sostenimiento de pauta para medios que subsistían sin ella. Entonces, creo que ahí lo que hace falta es un reparto más equilibrado que no dependa de la cantidad de gente que efectivamente escuche ese medio, porque si lo haces así, lo único que haces es concentrar más la audiencia. Si vos le das más dinero al que más audiencia tiene, lo único que haces es redoblar justamente la centralidad y el monopolio de la comunicación. Entonces lo que hay que abrir son más canales, que haya más voces, después discutimos cuánto a cada uno, pero que sí tengan acceso a una pauta que no tenga que ver con cuántas efectivamente los oyentes que tiene. El manejo de la pauta muchas veces fue un manejo discrecional, absolutamente. Por eso estoy planteando otro paradigma, no estoy diciendo. Fue discrecional, fue escondidas. Sí, no, escondidas no, porque estaba todo publicado. Bueno, depende. No, en la época de quienes sabemos de quién estamos hablando, que fue el sostén de un gobierno que en definitiva se terminó borrando, este empresario de medios, que dejó de un día para el otro un montón de compañeros en la calle. Digamos, creo que hay una discusión por dar. No creo que la eliminación de la pauta sea la manera ni la forma, porque esto va a significar justamente que desaparezcan muchos medios. Es otro tema, digamos, me parece que no, por ahora... Sí, pero está buena la discusión porque esto es lo que también empiezan a preguntarse muchas personas que por ahí, digamos, desconocen cómo funcionan muchos medios de comunicación en Argentina. Y sí me parece triste y me parece injusto que los medios desaparezcan porque son muy necesarios, se hacen a la transparencia y a la democracia, pero también me gustaría saber que si hay muchas necesidades, ¿por qué un medio en particular tiene que... Muchas necesidades económicas, digo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene para comprar alimentos porque tiene que haber tanto dinero puesto, millones y millones y millones de pesos puestos para sostener algunos medios. Bueno, por eso es una discusión. Pero como también a veces me parece que se pone en un lugar de subestimación a la industria del entretenimiento frente a otras industrias, y me parece una industria muy importante, la industria de la cultura, ¿no? Porque también esto, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo con la comisión del diputado Lombardi, que hay que decir
que ha trabajado muchísimo en su comisión y ha tratado de avanzar mucho, y él mismo lo decía en su discurso en una de las últimas comisiones, como que a veces la cultura para algunos pasa a ser un lugar de descarte o un lugar de banalización. No, ay, bueno, mirá lo que están discutiendo los diputados o las diputadas el día del chorizo. Bueno, pero el día del chorizo, estoy diciendo una pavada, estoy inventándolo, el día del chorizo o el día de la papa frita para una determinada localidad es muy importante porque hace que todas sus economías regionales ese día vendan más, ese día esa localidad se conozca, ese día los medios locales difundan esa festividad, van las familias, van los chicos, se compra, se genera un movimiento al lado de un festival que es el día de la papa frita. Entonces, después vos sacás el título, mirá, crearon el día de la papa frita o el día del chocolate. A propósito es para baitear eso, está claro. A propósito que es para... estoy ridiculizándolo porque como que queda así, como también me parece que se ridiculizó en algunos casos con algunas investigaciones el trabajo del CONICET, y después la verdad que el gobierno dejó el CONICET, le puso una persona profundamente vinculada al mundo de la ciencia y de la investigación. Pero cuando querés banalizar el trabajo del CONICET, resulta que decís, che, bueno, estamos pagando a los científicos que están estudiando la incidencia de Aladino igual todavía en América. Acaba de asumir, veremos las palabras de hoy de Caputo y qué es lo que efectivamente sucede. Y no puedo hacer tampoco una elucubración porque no me corresponde, no estoy en este lugar para eso, pero sí que nosotros conocemos todos los debates que se dan en este lugar porque hay diputados de distinta extracción, y también ves a veces cuando no estás empapado en esto que ahora nosotros seguimos todos los días, por suerte, cómo se hace un extracto de decir, bueno, el CONICET se está ocupando de la incidencia del barrilete en las plazas para las infancias más felices, y vos decís, che, bueno, y hay pibes que se están muriendo de hambre. Y claro, sí, si vos me sacás ese título que dice la incidencia del barrilete en las infancias, del otro lado tenés un pibe que de verdad se está muriendo de hambre, claro, o sea, aparece ridiculizado. Me parece que cada cosa merece su debate en profundidad. El título se suspende por un año la pauta, trae todo un debate, que bueno, que este gobierno está diciendo, si no hay plata, no hay plata. No, está bien, yo no digo lo que estoy planteando desde mi lugar, es que efectivamente que no haya plata para los medios, lo que va a hacer es que justamente lo único que se escuche sean las voces de aquellos que se pueden sostener por sí solos. Eso es lo único que planteo. Sí, no sé si queda alguna placa, me parece que no. Pero yo creo que igual así funciona mayormente en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué cosa? El tema de cómo subsisten los medios de comunicación. No, en todos lados tienen aporte, en muchísimos lados tienen aporte del Estado. ¿En todos lados en o muchísimos lados? En muchísimos lados, no sé si en todos. Claro, sí, yo tampoco lo sé. Además, no vamos a hablar de lo que son las agencias oficiales, ni en Francia, ni en Alemania, no hablemos de China. No, ni hablemos de los países árabes, o sea, también, o sea, sí, eso es... Pero a mí lo que me parece que vamos a estar en presencia, seguramente hoy a partir de las 5 de la tarde, en anuncios que traen un modelo completamente distinto desde distintos aspectos, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, esa descripción que hace el vocero de el trabajador militante. ¿Qué es el trabajador militante? Le pidieron, viste que le pidió a nuestra colega Rosario Vigossi. Le dijo, bueno, que puede definir qué es... Es una cuestión, digamos, o sea, no es un trabajo. Entonces, en definitiva, lo que hay que sacar es la palabra trabajador separada de militante, porque lo que justamente ellos quieren evitar es que aquellos que no trabajen no cobren. Y sí, yo estoy de acuerdo que no trabaja, de acuerdo todos. Ahora, si esa persona trabaja, todos tenemos una ideología política, y a muchísimos, lo dijo recién la diputada Mauricio, Selva, la diputada Selva aquí. Sí. Si es una persona que cree en el Estado, es un fuerte, sostiene que debe existir, que es una posibilidad de equilibrar la balanza, bueno, será su posición política. Ahora, si cumple o no cumple la tarea es lo que define. Hay un rango de cada escalafón, de cada empleado que tiene que cumplir. No hay mucho misterio con eso. Me parece que eso muchas veces sirve para que se genere un debate amplio respecto a determinados sectores. Claro, pero si se cumple o no se cumple. Si se cumple, y si no, no se cumple. Y si no se cumple, y si se cumple y se da de baja, es muy probable que haya consecuencias legales. Por lo tanto, en la propia plataforma de Javier Milei dice: el empleado de carrera no se toca. Bien. Digamos, ahora, el resto del personal
sí es parte de una revisión permanente. Después hay algunas cuentas pendientes que por ahí deberían saldarse, que es cuánto personal que no tiene una posición de planta permanente realiza tarea de planta permanente. Es una discusión que siempre tienen todos los sindicatos durante los gobiernos, y cuando un gobierno recién llega dice, bueno, pero no es una discusión mía, ¿por qué no lo resolvieron antes? ¿No? Claro. Eso siempre... Pero heredás, digamos, llegaste, no aparece, digamos, no sos una... no apareciste en ese momento, empezaste a gobernar de algo que ya heredaste de antes, digamos. No, claro, pero es una anomalía heredada, ¿no? Porque si hay una persona... por supuesto. La cantidad de contratados que tiene el Estado Nacional, el Estado Municipal, cada una de las provincias que están en negro, que son monotributistas, y gente que lo decía ayer cuando estábamos con el diputado formoseño, Carvajal, la necesidad de que toda esa gente esté regularizada hablaba en su de trabajo. la necesidad de una reforma laboral, decía que la principal reforma, le preguntamos hacia dónde, y dijo hacia una mayor... claro, registración del trabajo, sí. Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a quedar pendientes, por supuesto, de conocer este mensaje del ministro de Economía, Caputo, en una horita nada más. Vamos a repasar lo que dejó el programa Punto Género, programa que se emite aquí en esta pantalla. Estuvo María Mercedes Monjaime Aguiar, ella es integrante de REDI. REDI es la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto dijo. La accesibilidad decimos que es una llave de acceso a otros derechos. Si no tenemos, hay distintos tipos de accesibilidad. La física, la arquitectónica, que es por ahí la que más se ve, que tiene que ver con rampas. Podría decir que sí, que hay más rampas, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, hay más rampas, pero no es suficiente, digamos. Luego necesitamos otro tipo de accesibilidad, además de la física, que salvo las rampas, el transporte, como vos mencionaste, la verdad es que no ha avanzado, y esto hace que no podamos circular y poder ir a un montón de lugares, como vos decías, para acceder a otros derechos, y que básicamente nos movamos en cierto circuito por la falta de acceso a los colectivos, a los subtes ni hablar, a los de larga distancia ni hablar tampoco. Pero te decía que también hay otras barreras que tienen que ver con la necesidad de accesibilidad comunicacional, accesibilidad que no haya barreras actitudinales, esto es, que haya disponibilidad y recursos para que alguien pueda comunicarse con una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, que se le dé la información necesaria para poder tomar decisiones informadas. Digamos, para esto requiere, además de la disponibilidad para comunicarse, y que los profesionales no digan, no, yo no tengo elementos, sino que se le den los apoyos para que pueda entender y a partir de ahí pueda tomar decisiones. Seguimos adelante y les seguimos contando todos los proyectos que fueron quedando de este año parlamentario, proyectos que recordamos que tuvieron una discusión muy enriquecedora y que transmitimos en vivo. Una es la trazabilidad de la pesca, tiene los detalles Mauri. Sí, es uno de los proyectos que quedó pendiente, en realidad se cayó el dictamen, se trató en el periodo anterior legislativo, se cayó el dictamen esta semana, y tiene como autores justamente a Carlos Selva, uno de los diputados que dejó el mandato y cuya hija Sabrina asumió y la tuvimos hoy en el programa. Tiene que ver con un proyecto en donde se tomaron como base el proyecto de Selva y también de la radical Jimena García. Casi se trata en la última sesión ordinaria y finalmente hubo un debate y no hubo consenso. Tiene que ver, vamos a la otra placa para ver un poquito de qué se trata. Por ahí una de esas se retoma, venimos a decir que Sabrina Selva quizá lo pueda retomar. La trazabilidad es la capacidad de acceder a información relacionada a un producto de la pesca y la acuicultura a lo largo de todo el ciclo de vida. O sea, captura, crianza, desembarco, transformación, distribución y comercialización. Todo ese proceso es parte del estudio que este proyecto de ley quiere tener garantizado y certificado para saber realmente cómo se pesca y cómo están los pescados que nosotros consumimos. El objetivo, dicen, es garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad, la sostenibilidad de la producción y el acceso a la información trazada. Todo esto es parte
de esta iniciativa que, insisto, se cayó el dictamen, por lo tanto, quizá pueda volver a tratarse. Algunos datos de pesca. Argentina tiene litoral marítimo de 5.000 kilómetros y las principales capturas son merluza, langostino y calamar. 5.000 kilómetros es muchísimo. Habitualmente nosotros creemos que somos un territorio con mar, un territorio marítimo, un territorio terrestre, y también la parte marítima que encima se amplió a partir de un trabajo que hizo la Comisión de Límites de la Cancillería. Por lo tanto, tenemos una costa enorme, tenemos una capacidad de pesca enorme y es muy importante que logremos comprenderlo para que, a su vez, aumentemos el caudal de pesca, que es una de las fuentes, no solamente de alimentación, sino de ingreso de divisas. Si no certificamos lo que pescamos, es muy complicado. Por esa razón, hay un crecimiento, decíamos, del langostino, del calamar, pero hay muchas dudas sobre la veracidad de las cifras. Claro, no hay datos, no hay estadísticas. No hay estadísticas, por lo tanto es muy complicado que podamos saber qué hay en el agua, qué pescamos y qué podemos ofrecer. Sigamos con las placas, que tiene que ver con, bueno, la mayor cantidad de producción se exporta porque el consumo local es muy poco. 9 kilos por año cuando el promedio mundial es de 20. Comemos muy poco pescado teniendo una de las costas más largas de un país en el mundo. O sea, ayer fui a comprar pescado. Ayer así como entré, pescado. me fui. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pero no quisiste comprar. No puedo creer. fuiste a comprar y no compraste. ¿Cuánto costaba el kilo? ¿Qué querías comprar? Averigüé todo y dije, no, listo, me voy. O sea, no puedo comer pescado. O sea, Yo no me imagino, pero el kilo de salmón debe estar como 20.000 pesos. Mira, fui al salmón ni fui al truchón, que es hoy por hoy el reemplazante. Hoy por hoy el truchón es el pescado que reemplaza el salmón. Es prácticamente de sabor igual, es carnoso, es rosado. 20.000 pesos el kilo. Dije, que habitualmente estaba un 60% menos. O sea que 20.000 pesos el salmón, ya te quedaste corto. Claro, me quedé corto. Una locura. Y después fui hacia otros, por ejemplo, había ahí unas bandejas de calamares, de langostinos, de curiosidad. Una bandejita, ¿esta bandejita cuánto está? 9.000 pesos, que debe tener 100 gramos, 200 gramos. 9.000 pesos. Pero todo estaba muy caro. Bueno, la carne ha aumentado. Compré 1 kilo de filets no era de atún, era de otro pescado carnoso. Eso sí compré, pero estaba 6.000 pesos. Bueno, la carne... 1 kilo. La carne pasó de aproximadamente 4.000 pesos el kilo de nalga ya creo que está arriba de 6.000 pesos. No, es realmente bueno. Pero la verdad es que yo quería ir a comprar pescado y digo, lo que va a subir para las fiestas, porque el pescado sube mucho para las fiestas. Claro. La carne también. Todo. Y el pollo también, el pollo también subió. Yo no como cerdo, pero el pollo también subió mañana mucho. Tenemos la inflación de noviembre, el dato de la inflación de noviembre calcula un 20%. Mira que bueno, como estoy hablando de pescado, interesante porque me está escuchando Google y me está trayendo. ¿Te está trayendo? Sí, me dice. Eso te pasa por tener Instagram en el teléfono. Se ve que dice que si no tenés Instagram en el teléfono no pasa eso. ¿Por qué? ¿Por Instagram pasa eso? Instagram te escucha y ahí te entran las notificaciones. Ofertas. Prueben no tener Instagram. Aumento de sueldo, a ver si me escucha y me produce. Pero no te responden no esas quiere cosas. decir que concedas a tus deseos. Te escucha y te vende. No te da. No es la lámpara de Aladino. Claro, o sea, ese es el tema. Pero probá en serio. Desactivá Instagram 2 semanas y vas a ver que no te llega ninguna notificación. Bueno. Está bien. Instagram te escucha. Pero bueno. Pero te entran igual por vos decís que... Instagram te escucha, es una aplicación que... Es más, prueben instalar una cuenta nueva de Instagram, hablen de un tema, cualquiera que sea, y le van a llegar la notificación, y como no va a tener ninguna otra información para hacer el algoritmo de Instagram, te satura con lo que acabas de decir. O sea que, pero en serio, bueno, digo esto. El mini proyecto... El mini espacio de Mauricio contando sobre tecnología. Es buena esa. De ahí a la pesca. Una nueva sección para 9 kilos por año. ¿No? Bueno, nunca consumimos pescado. Lo que dice Meli es cierto, pero la voy a relativizar para variar. Porque es verdad, estamos en un momento en donde todo es caro. La carne también es cara, sin embargo la gente sigue comprando carne. Sí, claro, pero y la realidad es que sí, rinde mucho más, pero también es cierto que el pescado, ciertos cortes de pescado también rinden.
y la verdad que nunca se consumió mucho pescado en Argentina, entre otras cosas porque no hay cadena de frío, por ejemplo, para el interior. Es lo que propone este proyecto, Es ¿no? una de las cosas, sí, pero bueno, por eso mismo. Y también por una cuestión cultural, no hay que buscarle la vuelta. La gente va a Mar del Plata y come un asado frente al mar y no es más barato el asado por ahí que la pesca que se pescó ahí mismo y que te ofrecen fresca y que tiene un sabor exquisito, pero y las vacas están no muy lejos, pero no están ahí mismo. Sin embargo, la gente va a comer asado frente al mar y no pasa en ningún país del mundo que la gente vaya a comer asado frente al mar. En Rosario eso no pasa, ¿ves? En Rosario sí, se come asado. Se come asado, pero tenés lugar para comer pescado pero frente al también tenés en río. Mar del Plata. Pero el consumo, yo creo que si vas a Mar del Plata, el consumo promedio es ser más de carne que de pescado. Sí. Mauri, la trazabilidad también tiene que ver con poder determinar, digamos, todo el recorrido que hace el pescado. Si no sé si le inyectaron antibióticos, claro. Todo si el cumple proceso con las normas IRAM, creo que son, no sé, exactamente. Todo el proceso, también las exportaciones. Para poder colocarlas en exportaciones. Exactamente, para consumir. Sí, porque si no, no podés hacer exportación de calidad. Las exportaciones son de montos bajos. También Argentina en 2017 fueron de 1.978 millones de dólares por 475.591 toneladas. No es nada. No es nada. Hablar de este monto que estuvimos hablando, este monto que son 1.978 millones de dólares, no es nada. Pensemos que Argentina exporta entre, creo que 80, 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares al año. O sea, no es nada teniendo en cuenta la potencialidad de una costa de 5.000 kilómetros. O sea, exportamos nada en función de lo que podríamos hacer. Y obviamente si no hay calidad, si no hay trazabilidad de la pesca, es muy difícil la exportación. Claro, porque la trazabilidad, eso, ¿no? Como en otros productos, hace que sean como más competitivos. Exacto. Acá tiene un costo, acá ¿no? La trazabilidad. ¿Cómo? Tiene un costo la trazabilidad. Sí, tiene un costo que obviamente debería asumir el Estado, pero justamente también lo podés trasladar vía impuestos o vía certificados a los productores, que a su vez tendrían más capacidad de exportar con una pesca que tiene trazabilidad, si no es muy complicado. Claro. Bueno, el sistema que promueve este proyecto, que ya está caído, bueno, en realidad se puede volver a presentar, lo que está caído es el dictamen, es tener información sobre captura, crianza e identificación de cada lote de producción, embarcación pesquera, permiso de pesca, código FAO, ficha y localización geográfica, el arte de la pesca y fecha de desembarco. Todo esto debería ser parte del sistema que este proyecto de ley propone y que va a tener que, en caso de ser aprobada esta ley, en realidad debería ser tratada, se debería implementarse. También información sobre la captura, crianza e identificación de volúmenes por especie y número de ejemplares, proveedores y destinatarios, información al consumidor, denominación comercial, nombre científico, zona geográfica de captura y método de producción, transformación realizada sobre el espécimen y fecha de caducidad, alérgenos o intolerancias. Tengamos en cuenta que esto, si bien está planteado en un proyecto de ley, quizás también pueda ser parte de una política pública. No estoy viendo cosas que no puedan implementarse como parte de resoluciones. Tal vez sea una idea que pueda ser tomada por autoridades de agricultura que asuman ahora y no se necesita una ley. Me parece que obviamente que una ley tiene fuerza porque no es tan fácil de lograrla, pero se puede derogar también una ley. Por lo tanto, una resolución o una política pública no tiene tampoco poca relevancia. Sigamos con este proyecto. Bueno, implementar el sistema a los 2 años de reglamentada la ley. Esto dice el proyecto, el sistema, el SUTRAP, como se llamaría. Habrá un año más para que los operadores terminen de registrarse. Los productos importados que ingresen al país cumplirán todas las normas de comercialización. La información estará disponible en un sitio oficial de Internet de acceso público sin prejuicio de resguardo del secreto comercial e industrial. Esto sería básicamente lo que haría... mire qué bueno que tenga acceso público también, importante. Y sí, para que vos sepas más o menos qué es lo que vas a consumir, que podés tener acceso directo. Creo Viste que también se hablaba de la trazabilidad la palabra la trazabilidad es importante para colocar cualquier producto en el mercado externo. Sí, exactamente. ¿Tenés alguna más, Mauricio? Sí, falta una. Mira, vos ya te estabas queriendo ir. Son las sanciones. Bueno. Infracciones. Claro, el comisario. Claro, el comisario, claro. Son infracciones no registrarse en el SUTRAP.
omitir la información, brindar datos falsos o incompletos, introducir en la cadena comercial productos no trazados. Estos serían sanciones, y queda una última placa con las sanciones, infracciones y sanciones: apercibimiento, multa, suspensión de la inscripción en el SUTRAP por 1 año. Claro, si te suspenden la inscripción, vos no podés comercializar después. Cancelación de la inscripción, suspensión o cancelación de la inscripción del registro implicará el cese de actividades y la clausura del establecimiento local, ¿no? Acá el otro proyecto que estaba interesante, que tampoco se discutió en la comisión, pero que realmente me parece que sirve, tiene que ver con lo que es la pesca a nivel de los sectores más, no le llamaría humildes, pero la que es la pesca familiar. Hay un proyecto, ahora no recuerdo si es de, no sé si es de Saracho, por ahí le estoy pifiando, pero que planteaba la posibilidad de a todas aquellas familias que viven de la pesca en muchos lugares del país, también generarles que puedan industrializarlo de alguna manera. Que pueda tener más, claro, más estructura. Y se refiere a lo que es lacustre, a lo que es de río, y en ese sentido lo que planteaba era la posibilidad de tener como grandes refrigeradores en las zonas para que se pueda hacer el acopio y después el traslado, y generar también a partir de la producción artesanal, entre comillas, o la pesca artesanal, la posibilidad de un desarrollo de una industria que también es interesante, porque acá en el país lo que tenemos es justamente la distribución del pescado a tierra adentro, que es bastante deficiente y que es lo que falta para que en otras zonas del país se pueda consumir a un precio relativamente un poco más accesible. Porque si aquí está 20.000, ¿cómo se llama? El truchón. ¿El truchón? El truchón, no me imagino lo que debe costar en Córdoba o en Salta o en Tucumán. Claro, claro. Sí. No sé si el truchón debe ser del Pacífico también, debe ser importado también. Yo supongo que como el salmón. El salmón que se vende acá es del chileno, Pacífico. Sí. Pero bueno, me parece está bueno el tema de la trazabilidad. Se habló, por ejemplo, en su momento cuando se aprobó el uso industrial del cáñamo y del cannabis. Como en su momento el ex ministro de Producción vino a contar o a hacer como una proyección de lo que significaba el uso industrial del cáñamo, la cantidad de puestos de trabajo que se podían generar alrededor de esto. Era muy importante que se pudiera hacer una trazabilidad de la semilla, decían. En el mercado agroindustrial es clave la trazabilidad de las semillas, sea de esa como de cualquier tipo, porque después cuando colocás esos granos en el mercado internacional tenés que poder hacer una retrospectiva de dónde salió, para asegurarle la calidad. Dejó huella de carbono, no dejó huella de carbono, qué tipo de cosecha, yo iba a decir agrotóxicos, pero no les gusta mucho esa palabra decir, qué pesticidas usaron, qué plaguicidas usaron. Un diputado que se fue ya te retaba mucho. Sí, si usabas la palabra agrotóxicos, sí. Porque no existe, dice. No, existir existe. Lo que no existe, no está, dice que va el diccionario, no está. Bueno, puede ser, yo no sé. Una construcción a partir de dos palabras que es agro y toxicidad. Bueno, no, está bien, claro, sí, es verdad. Bueno, todos por las dudas no lo digo, pero... No, por eso. No diga la palabra. Me callo. Pero bueno, la cuestión es que es muy importante porque es lo que venimos hablando de todo lo que está suscrito en pactos internacionales sobre... el cuidado medioambiental, ¿no? Estas cosas que le interesaban a la diputada, y que yo creo que también este gobierno va a tener que poner seguramente en agenda. Obvio, hay distintas prioridades, lo entiendo, pero si vos querés colocar parte de tu producción en el mercado internacional, se hace respetando estos pactos internacionales, los pactos verdes, los pactos del Club de París. Son todos acuerdos internacionales que son los países del mundo diciendo que no se va a poder seguir manipulando el medio ambiente, o por lo menos generando técnicas de extracción que provoquen más daño al medio ambiente. Y a cuanta más certificación tengas de, entre comillas, la pureza del mecanismo mediante el cual vos o cosechaste o produjiste una actividad agroindustrial, ¿puedo decir? Sí, agroindustrial sí. Perfecto. Más capacidad de que ese producto tenga mayor puntuación y se coloque en el mercado internacional. Sí, tal cual. Hacia allá vamos. La certificación es un tema, también se aprobó el año pasado, creo que ya es ley,
una ley de producción orgánica, que pasó por las 2 cámaras, que justamente buscaba una certificación de producción orgánica con la idea de que los productos se pueden poner en mercados premium, ¿no? Cuando un producto tiene una certificación orgánica, el comprador habitualmente es países de alto poder adquisitivo, los países centrales, mientras que sabemos que habitualmente el commodity habitual se vende a los países de menos recursos, por lo menos países más poblados. Ya no se sabe bien quién tiene recursos o no, porque ha cambiado todo, pero sabemos que son mercados nuevos los que tienen la producción orgánica, y hay un proyecto para certificar, porque se hablaba inclusive de que si vos ibas a una verdulería te vendían una manzana orgánica y no te das cuenta. Inclusive a veces era más barata que una manzana común porque no estaba la certificación, y eso es muy importante. Es mucho laburo, ¿no? Certificar producción primaria es mucho laburo y mucho costo, ¿no? Sí, ahí tenés que prácticamente de lo que se produce en forma orgánica en el país, el 90% se exporta. Justamente por una cuestión de costos y comparativa con respecto a lo que comúnmente se trabaja a nivel de huertas, de producción agrícola. Y el incentivo, lo que puede dar de valor agregado es muchísimo más, como decía Mauri recién, aquello que es la materia prima que se entrega solamente para elaborar en el destino. Así que esta ley que se aprobó en las últimas sesiones en el Senado, creo, es justamente para las producciones regionales de mucha importancia, porque le da la posibilidad de generar mayor ingresos a cada uno de esos territorios, con más valor agregado y más recursos, no solamente para los productores para volver a invertir, sino también para el fisco. Habrá que ver si todo este tipo de medidas que de alguna manera implican un aporte del Estado se va a seguir manteniendo, o habrá una emergencia económica tal. Ya está grabado el discurso, acá acabo de leer, ya está grabado el discurso de Nicolás Caputo, así que habrá que ver si alguna de estas leyes quedan dejadas de lado y no se toman en cuenta por el gobierno de Javier Milei, porque implica una inversión del gobierno nacional. Bueno, para lo que se espera aquí en la Cámara de Diputados, que es el objeto de lo que nosotros todos los días nos ocupamos y les contamos a ustedes, se viene un verano a pura acción, un verano por donde van a pasar las distintas leyes que envíe el Poder Ejecutivo. El Congreso no puede autoconvocarse, de modo que seguramente después que se hagan estos anuncios económicos haya un llamamiento por parte del Poder Ejecutivo a que se reúna el Congreso y pueda debatir aquí en esta casa parlamentaria todos los proyectos vinculados a establecer el marco necesario para darle gobernabilidad a esta nueva etapa de la Argentina, a donde la Libertad Avanza está presente aquí en el Congreso con muchos más diputados y diputadas que los que tenía hace solamente unos años, y eso le ha dado y le ha transformado por completo la cara, el componente. Lo hablábamos hace un rato o al principio de este programa, estamos sin lugar a dudas en un momento donde el Congreso va a ser uno de los grandes protagonistas de la transformación, del debate, de los consensos, de las negociaciones, del diálogo, y creo que todas las fuerzas políticas han reconocido que es muy importante que gran parte de las discusiones pasen por aquí y pueda participar la mayor cantidad de personas de cada una de esas instancias, de esos debates, ¿no? Que pueda escucharse distintas voces, distintas miradas, distintas perspectivas. De hecho, también es un Congreso que está renovado en sus caras, en su no sé si en su gran mayoría, pero hay abundantemente caras que vienen de otros campos de conocimiento. Casi nadie religió. Creo que yo he hecho una estadística del 60% de los que tenían posibilidad de reelegir, o sea, en la que terminaron el mandato, ni siquiera fueron candidatos, y de los que fueron, una gran parte no pudieron obtener una banca. O sea, que estamos hablando de que cuando uno veía el recinto de las 11 de la mañana del otro día y el de las 2 de la tarde, casi la mitad era completamente distinto. Y si tomamos en cuenta que el resto asumió en 2021, en muchos casos también por primera vez, si uno ve la foto de un recinto 2020, era todo distinto. Y eso no era común antes. Antes permanecían mucho más tiempo los diputados. Bueno, la nueva política, la irrupción de la Libertad Avanza ha hecho de alguna manera un cambio de estamos hablando de 38, 40 diputados de los 120. Sí, pero entre los mismos bloques renovaban otros, porque ni siquiera eran candidatos. Claro. Estamos hablando que hay un dinamismo inclusive que obliga a las fuerzas a renovar las caras todo el tiempo. No pueden presentarse.
Después de 2 periodos ni hablar, pero a veces ni siquiera después de 1. Sí, obviamente la pantalla de TV abierta para, sobre todo esas caras nuevas, como hoy pudimos charlar y conocer, más allá de la cuestión política o partidaria, es qué temas son los que le interesan, con qué proyectos vienen, con qué ganas, con qué intereses, ¿no?, a esta Cámara de Diputados. Decíamos, muchos diputados y diputadas están empezando sus carreras políticas y este es un lugar muy interesante para poder desembarcar y para poder llevar adelante distintos cambios con la política como una herramienta para poder lograr que la sociedad en definitiva vea resueltos sus problemas, los más inmediatos y los no tan inmediatos, pero en definitiva todos los problemas se resuelven a través, por suerte, del diálogo político. Bueno, muchachos, hemos llegado al final, así que gracias por haberme hecho compañía. Fabi, te vi 2 veces esta semana. 2 veces, así ya que estamos, cubrimos la cuota. Sí, nos vemos mañana, Gracias, Mauri. Mañana acá vamos a estar en la segunda edición, pero quédense en la pantalla de TV para no perderse detalle de la actividad parlamentaria. Se quedan con nuestros compañeros del análisis. Chau. Que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo cultura. Miércoles 23 horas. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años.